Los bochinches más grandes de la historia de Cuba. Cuba ha vivido una serie de bochinches, conflictos o escándalos que no solo han marcado su historia política, sino también cultural y social. Desde el exilio de artistas hasta las tensiones entre la isla y la diáspora, hay muchos eventos que han sacudido los cimientos de la historia cubana. Estos son algunos de los bochinches más grandes de la historia de Cuba. El exilio de Celia Cruz, la reina de la salsa y su azúcar. Celia Cruz, uno de los nombres más grandes de la música latina, es un claro ejemplo de bochinche en la historia de Cuba. Tras la Revolución cubana, Celia Cruz se exilió debido a sus diferencias con el régimen de Fidel Castro. Su famoso grito "Azúcar", que se convirtió en su sello personal, no solo era un homenaje a la salsa, sino también una declaración de resistencia a la dictadura cubana. Durante su vida en el exilio, Celia se mantuvo firme en su postura, apoyando a los exiliados cubanos y viviendo como una crítica abierta al régimen. La batalla cultural, el control del arte y la música. En los años 60 y 70, el régimen de Castro implementó un control férreo sobre los artistas cubanos. El bochinche comenzó cuando muchos de los artistas más destacados del país fueron censurados o se exiliaron, mientras que el gobierno promovió su propia versión del arte y la cultura. En esa época, los artistas de la música popular, como los Bam y Iraquere, se convirtieron en símbolos de la revolución. Pero también se desató un enfrentamiento cultural que continúa siendo tema de debate entre los cubanos en la isla y los que viven fuera de ella. El conflicto de los artistas en Miami vs. La Habana. Este bochinche ha sido casi una constante en las últimas décadas. Los artistas cubanos que se exiliaron en Miami, como Gloria Estefan, Pitbull, John Secada y Carlos Varela, han estado en el ojo del huracán de la política cubana, ya sea por su postura ante la revolución o por su relación con el exilio. En Cuba, algunos artistas fueron considerados traidores por no alinearse con la revolución, mientras que en Miami, algunos de estos artistas enfrentaron críticas por no ser lo suficientemente duros con el régimen cubano. El debate sigue siendo intenso, con una clara división de opiniones entre los que apoyan al régimen y los que se oponen a él. Gente de zona y la traición a la revolución. En 2015, el grupo musical Gente de Zona, que incluye a los artistas cubanos Alexander Delgado y Randy Malcolm, fue el centro de un bochinche cultural y político cuando colaboraron con el cantante estadounidense Marc Anthony. La controversia se desató cuando muchos en Miami los acusaron de ser demasiado suaves con el régimen cubano, ya que no tomaron una postura política clara. Por otro lado, en Cuba fueron aplaudidos por su música alegre y el hecho de que representaban la cultura cubana en el escenario global. Este bochinche entre los artistas de la isla y el exilio reflejó la tensión de las relaciones entre Cuba y su comunidad en el exterior. El caso de los 5 héroes cubanos. En 1998, la detención de los 5 héroes cubanos en los Estados Unidos desató un bochinche internacional de enormes proporciones. Estos 5 cubanos fueron arrestados y acusados de espionaje por infiltrarse en grupos de exiliados cubanos en el sur de la Florida. Mientras en Cuba eran considerados héroes que luchaban contra el terrorismo de los exiliados, en los Estados Unidos fueron vistos como espías. La campaña de liberación de los 5 fue una de las mayores y más controvertidas en la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los conflictos de los artistas independientes en Cuba. Desde los años 80, el arte independiente cubano ha sido un tema controversial. Artistas como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y El Sexto han desafiado el control estatal sobre el arte y la cultura. Estos artistas han sido perseguidos, detenidos y censurados por su postura crítica al régimen cubano. En particular, Tania Bruguera fue arrestada en varias ocasiones por sus performances que cuestionaban abiertamente el sistema político de la isla. Este tipo de bochinche ha sido la muestra de la lucha por la libertad de expresión en un país donde el arte y la cultura están sometidos a un estricto control gubernamental.
La guerra del reggaetón cubano. El reggaetón ha sido uno de los géneros más populares en Cuba y, a la vez, uno de los más polémicos. Los reggaetoneros cubanos, como Yomil y el Dani, Osmani García y gente de zona, han sido acusados de ser demasiado comerciales y de no defender los valores culturales cubanos. Mientras tanto, los críticos del reggaetón lo acusan de degradar la cultura cubana. En Miami, la diáspora cubana tiene opiniones divididas sobre el reggaetón cubano, y algunos lo ven como una forma de resistencia y otros como una forma de traición cultural. La crisis de los youtubers cubanos. En los últimos años, Alexander Otaola se ha convertido en una figura controvertida entre los cubanos, especialmente en el exilio. Con su programa en YouTube, Otaola ha desatado un bochinche en la comunidad cubana, pues sus comentarios y críticas al gobierno de Cuba han sido tan ácidos que muchos lo ven como una figura polarizante, oportunista y de doble moral. A la par, en Cuba, muchos youtubers que permanecen dentro del país están siendo perseguidos y censurados, lo que crea una brecha aún más profunda entre los que viven en la isla y los que se encuentran en el exilio. Este bochinche digital ha dejado claro que la lucha por la libertad de expresión en Cuba continúa siendo una cuestión central en la política cubana. Los bochinches más grandes de la historia de Cuba reflejan la complejidad de una isla que ha sido dividida por su historia política, cultural y social. Desde el exilio de Celia Cruz hasta los enfrentamientos de los artistas cubanos en Miami y La Habana, la nación ha sido testigo de enormes tensiones que siguen marcando la identidad de Cuba y de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Y lo más interesante, la historia sigue escribiéndose.